Ok, 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 ok. Vamos a ver ahora compresores reciprocantes. Lamentablemente, el día viernes medio que me descompuse. No sé quién de ustedes dijo que debía, ¿cómo se llama? Ah, debía tomar un Red Bull y tenías razón. Esa era la solución. No Red Bull, bueno, pero tomé Coca-Cola y con eso me fue bastante bien. Con eso me fue bastante bien. Me bajó el nivel de glicemia. Veamos, compresor. Hacemos la admisión desde el punto muerto superior. Mientras avanza el pistón, un tiempo va a producir la expansión del gas que está comprimido hasta que se iguala la presión de succión con la presión interna del pistón y desde ese momento empieza la admisión del gas, o sea, el gas no empieza en el punto más superior. Como vimos en bombas, había un poquito de expansión. Aquí está nuestra bomba. Había una pequeña expansión también, pero era mínima. En los gases esta expansión es un poco más notoria. En los gases esta expansión es un poco más notoria. El punto 4 queda bastante más lejos del punto más superior. En esta línea punteada sería en el caso de líquidos, pero ven con gases es un poco mayor. Desde el punto 4 empieza la admisión, ingresa gas nuevo hasta el punto 1 donde empieza la compresión. Durante el proceso de compresión va reduciendo volumen mientras va aumentando presión hasta que llega al punto 2 donde la presión de descarga es igual a la presión interna del pistón y de ahí empieza a evacuar el gas hasta el punto 3. Llega al punto 3, punto muerto superior, el pistón empieza a hacer su embolada de admisión, pero primero tiene que descomprimir el gas que tiene adentro hasta el punto 4 y cuando iguala la presión de succión con la presión interna del pistón, recién hace la admisión. ¿Cómo estudiamos esto? Eh, eh, Habría que ver cuál es el volumen que logramos desplazar por embolada, ¿verdad? ¿Cuánto es el volumen real del punto 4 al punto 1? ¿Cuál es la cantidad de volumen real que desplazamos? ¿Qué potencias requerimos? ¿Cuál es la eficiencia de los compresores reciprocantes? ¿No? Ideales. O sea, en el mundo real van a tener que, para que pueda succionar, va a tener que caer por debajo de la presión de succión para que se pueda succionar. En el proceso de compresión van a tener que comprimir un poco más alto que la presión de descarga para que puedan operar las válvulas de descarga y podamos evacuar el fluido. Este, esta función de 1 a 2, ya sabemos que tendremos que pensar que va a ser una politrópica, no necesariamente una diabática. ¿Qué datos vamos a precisar? La presión del punto 1, ¿con qué presión estamos en la succión? ¿Cuál es la presión de succión? La temperatura en el punto 1, porque se trata de gas, entonces la temperatura es más dependiente que en el líquido. ¿Cuál es el volumen del punto 1? O sea, ¿cuál es todo este volumen encerrado por el cilindro? En el momento que el pistón está en el punto 1. Datos del fluido, ¿no? ¿Qué fluido es? Si es un fluido, ¿cuál es el valor de gamma, su masa molar, su calor específico, presión constante, volumen constante, etcétera, ¿no? Todos los datos del gas. Y bueno, es prudente tener la velocidad de rotación del motor o del compresor, pongámosle aquí, no del motor, sino del compresor. No, para poder realizar. ¿Cuál es la cantidad de masa que ingresa al sistema? ¿Cómo lo podemos saber? Con la ecuación de estado, ¿no? P por B nRT, si se trata de un gas ideal, Z nRT, si se trata de un gas real, ¿no? El valor de supercompresibilidad hay que tomarlo en cuenta. Hay otras formas, sí, el de los coeficientes viriales, pero hay que depende de qué tipo de gas, para qué tipo de
ecuación de estado usamos, pero normalmente la ecuación de estado que más se usa es la P por B igual a Z NRT. Empecemos por los pasos. Primer paso, encontrar qué cantidad de moles ingresan al compresor. El número de moles de la ecuación de estado, considerando que el gas real va a ser igual a P por B sobre RT. El número de moles 1, el número de moles que ingresa en el punto 1, va a ser igual a la presión que va a haber en el punto 1, que es la presión de succión. El volumen del punto 1, el volumen del punto 1, que es el volumen total de la cavidad cuando el pistón está en el punto muerto inferior, dividido la constante universal de los gases, R, y la temperatura en el punto 1, que era otro dato que lo habían pedido, temperatura en el punto 1. Entonces tenemos todos esos datos, y tenemos todos esos datos, podemos encontrar el número de moles que hay cuando el émbolo está totalmente en el punto muerto inferior. Entonces, ya teniendo N1, que es P1, B1 y RT1, sabemos que la masa 1 va a ser igual a N1 multiplicado por la masa molar 1. Masa molar es un dato que tenemos, perfecto. Entonces, N1, M1 lo tenemos, y con esto encontraríamos la masa que ingresa, la masa que no que ingresa, sino que la masa que está almacenada cuando está el pistón en el punto muerto inferior. Encontramos la temperatura de descarga, una compresión adiabática, en general politrópica, ¿no? Con K que está entre gamma y 1, o sea, pero politrópica, pero podemos asumir de que sea diabática en nuestro caso, que es ideal. Entonces, P por B a la gamma constante sería la ecuación de la diabática, P por B a la K constante, que sería en general para cualquier politrópica. Entonces, la presión 1 por el volumen 1, tenemos los dos datos elevado a la gamma, tenemos el dato gamma, va a ser igual a presión 2 por volumen 2 elevado a la gamma. Perfecto. La presión 2 tenemos, sí, la presión 2, la presión de descarga, belleza, presión 2, la presión de descarga, muy bien. Entonces tenemos la presión 1, el volumen 1, perfecto. El gamma lo tenemos, perfecto. Entonces el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, ¿no? Por P1 sobre P2 elevado a la 1 sobre gamma, ¿no? Raíz gamma de P1 sobre 2. Con esto podemos encontrar el volumen 2. Belleza, ya tenemos el volumen 2 porque P1, B1, P1, P2 lo tenemos, y el gamma lo tenemos. La temperatura 2 podemos encontrar también por P por T a la gamma menos 1 sobre gamma, que se mantiene constante, pero podemos encontrar también por la ecuación de estado, ¿no? P por B igual a NRT en el punto 2. La temperatura 2, de acuerdo con la ecuación de estado, va a ser P2B2 sobre N2, que es igual al N1, no salió ni entró nada. Entonces en el punto 2 la cantidad de moles que hay es la misma cantidad que hay de moles en el punto 1. Entonces P2B2 sobre N2, que es igual a N1 por la constante universal de los gases, tenemos la temperatura 2. Para llegar al punto 3, entre 2 y 3, lo que ocurre es una evacuación del fluido, ¿no? Entre el punto 2 y el punto 3 es una evacuación del fluido, donde la presión es la misma, la presión de descarga, ¿no? Entonces tenemos la presión 3 es igual a la presión 2. En el punto 3, entonces tenemos que la temperatura 3 es la misma temperatura que el punto 2, porque estamos evacuando, la presión del punto 3 es la misma que el punto 2, pero el volumen 3 se reduce porque es el volumen retenido en el punto muerto superior, o sea que sería el volumen retenido en el punto muerto superior, es este volumen que tenemos aquí, es el volumen encerrado en el punto muerto superior. Hemos evacuado y hemos dejado el volumen que queda en el punto muerto superior. Con este nuevo volumen, con el volumen que queda, en el volumen tendríamos entonces P3, hablo aquí bien, P3, B3 sobre T3, ¿no? Esto sería, este,
Sería el número de moles que quedan residuales dentro del pistón, ¿no? El número de moles residuales que quedan dentro del cilindro cuando se logró evacuar todo lo posible, porque se evacuó hasta que llegamos al punto muerto superior. Esto quedó, es lo que queda retenido. Es una cantidad de gas que queda retenido a alta presión. Hmm, ¿Qué ocurre? Entonces, esa cantidad de gas, ese número de esos moles que quedan retenidos en el punto 3 van a tener que ser expandidos hasta el punto 4. Van a tener que ser expandidos hasta el punto 4. Perfecto, expandamos hasta el punto 4. Entonces, la presión del punto 4 es la misma presión que el punto 1, la presión de succión. O sea, lo que hemos logrado bajar hasta el punto 1, hasta la presión de succión. Muy bien, bravo, excelente, Claudio. Este, entonces, volumen 4 va a ser P por B a la gamma igual constante, entonces va a ser igual al volumen 3 por P3 sobre P4 a la 1 sobre gamma. O sea, P3 es mayor que P4, esto va a ser un número mayor que 1 elevado a 1 sobre gamma, este sigue siendo mayor que 1 por B3, entonces B4 va a ser un valor mayor que B3. El número de moles en 4 es el mismo número de moles que había en 3, no hay problema. La temperatura en el punto 4, podemos sacarla por la ecuación de estado, P por B igual a NRT, entonces sería P4B4 sobre N4 por R, pero casualmente tiene que ser igual a la temperatura 1, porque como hemos bajado a la misma presión que en el punto 1, la misma presión, la temperatura de 4 y el número de moles cambia, el volumen cambia, entonces la temperatura del punto 4 va a acabar siendo igual a la temperatura del punto 1. Es ya admisión, ¿verdad? La masa 3, ¿cuánto es la masa 3? La masa que queda es el número de moles 3 por la masa molar. La masa molar es la misma que tenemos aquí. Masa molar es la misma que hemos encontrado del gas, ¿no? La misma masa molar. No hemos cambiado de gas, no hemos metido otro gas, entonces la masa molar es la misma. La masa molar del gas, en caso de mezcla de gases, ya sería la masa molar aparente, ¿no? Porque mezcla de gases no tiene un número de protones, un número de neutrones. Hay que ver la masa molar aparente en una mezcla de gases. La masa que se evacúa en una embolada, ¿no? La masa que se evacúa en una embolada es la masa 1, que sería la masa cuando estamos totalmente aquí, la masa 1, menos la masa que queda en el punto 3. Masa 1 menos masa 3, la masa que se evacúa en una embolada. M1 menos M3, la masa que logramos evacuar en una embolada, ¿verdad? El caudal másico sería, el caudal másico es esa masa por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces por segundo lo hacemos? Pero tenemos los RPMs. Bueno, entonces sería la masa por los RPMs dividido entre 60. Entonces sería de esta forma, igual encontramos el caudal que evacuamos por unidad de tiempo. El trabajo en un sistema cerrado, diferencial de Q es igual a diferencial de U más diferencial de W. El diferencial de trabajo es P diferencial de B. En un sistema abierto, diferencial de Q es igual a diferencial de U más P diferencial de PB. Pero tendríamos que hacer diferencial de PB es de esta forma, si no nos olvidemos, es más diferencial de energía potencial gravitatoria, más diferencial de energía cinética, más diferencial de trabajo. Y el trabajo en un sistema abierto es igual al trabajo de circulación menos B diferencial de P. Pero sería toda la energía cinética más energía potencial gravitatoria más el trabajo sería el trabajo de circulación que sería una B diferencial de P. Entonces, si no metemos calor porque es adiabático y tenemos solamente variación de energía, variación de presión, no cambiamos la energía potencial gravitatoria ni la energía cinética, entonces llamarse el diferencial de trabajo. El diferencial de trabajo acaba siendo igual a menos diferencial de H, ¿no? Entonces, ¿qué sería? El diferencial de trabajo es calor específico a presión constante por diferencial de temperatura, ¿no? Esto consigue un negativo, ¿no? Consigue un negativo, que es menos la entalpía, menos el salto de entalpía.
El trabajo como tal grande es igual a menos el diferencial de entalpía grande, y el diferencial de trabajo sería igual a menos masa por calor específico, presión constante por salto de temperatura. El trabajo sería igual a menos M1 PV por delta T más el M3, ¿no? Más el M3, que sería la masa que queda en el, en el, en el émbolo, en el punto más superior, por Cp por delta T sería menos M1, porque el delta T es el mismo, menos M1 menos M3 por Cp por delta T, y entonces la potencia sería igual a la masa, al caudal, por Cp por delta T, así de fácil. La eficiencia de M1 menos M3, habíamos dicho que era la masa del émbolo, ¿no? M1 menos M3 dividido por RPM sobre M, es M punto, ¿no? M punto el caudal por minuto, ¿no? Entonces M punto lo podemos usar, ¿no? Ahí está. M punto por Cp por delta T. Sería la potencia. Y la eficiencia volumétrica, ¿no? O sea, ¿cuánto aprovechamos? B1 menos B4, B1 menos B4, lo que aprovechamos B1 menos B4, dividido B1 menos B3, que sería todo el volumen que podríamos meter, pero solamente podemos meter B1 menos B4, de todo lo que podemos meter B1 menos B3, solamente metemos B1 menos B4. Entonces, esto sería lo que se conoce como eficiencia volumétrica del, del compresor. Entonces, veamos esto, veamos cómo lo podemos manejar. Aquí tenemos el de bombas, ya hemos visto el de las bombas, cómo es, ¿no? El efecto de la temperatura, el ejemplo, el efecto del aire arrastrado, todo esto. Y podemos ver ahora el de los compresores, compresor reciprocante. Aquí está el compresor reciprocante. Imaginémonos que queremos meter de 100 kilopascales, o aquí habíamos subido a 60, a 6.000 kilopascales, ¿no? Aquí solamente 1.000 kilopascales, 10 bares. No tanto como una bomba puede levantar mucho más, un compresor, bueno, es más difícil, pero lo puede hacer. Temperatura de entrada 15 grados, que más necesitamos, la constante universal de los gases, que es 8.3144 joules por mol Kelvin, ¿no? Entonces, esa temperatura de 15 grados la tenemos que pasar a 288.15 Kelvin. El diámetro, digamos que es un diámetro de 20 centímetros, ¿no? El desplazamiento 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos un área de 314, ¿no? Porque 20 centímetros, el área es 314 centímetros cuadrados, ¿no? El desplazamiento de 50 centímetros, o sea, todo de 50 centímetros, y el punto más superior va a quedar a 1 centímetro, así chiquito, 1 centímetro, el punto más superior, y 50 centímetros de desplazamiento. Que rota 300 revoluciones por minuto, y que tengamos 4 pistones que están funcionando. Tenemos esto entonces. El volumen cero, ¿no? Que sería igual al área multiplicado por el desplazamiento, que sería el volumen total, o 314 por 50 centímetros, tenemos 15 litros, ¿no? 15 litros. Y el B3, que sería el volumen que queda muerto residual en la parte del punto 3, sería igual al centímetro que queda multiplicado por el área, nos queda entonces 314 centímetros cúbicos como volumen residual. Fluido, asumamos que sea aire, el aire tiene un Cp de 1.005, un Cv de 0.717 y un gamma de 1.4. Entonces tenemos P por B a la gamma constante, que es el P por A la gamma por diámetro de la gamma igual constante, es como ustedes quieran, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos Ks, ¿no? Que son P1 por B0 elevado a la gamma, ¿no? La constante sería P1 por B1 elevado a la gamma, esa constante, y la otra gamma sería P2 por el volumen final B3 elevado a la gamma, que sería el K del punto 3.4. ¿Cuántos moles ingresan? Bueno, ¿cuántos moles? P por B
Habíamos visto aquí P por B, un cachito. ¿Cuántos moles ingresan? A ver, ¿cuántos moles quedan en el punto 1? Aquí está, N1, P1, B1 sobre LT1, perfecto. Entonces veamos, P1, por B1, G3, no, a ver si G3 por el desplazamiento, por B10 por el área por desplazamiento, volumen 1, ¿no? P1, B1, por 1000, porque estamos llevándolo esto A metro cúbico. a pascales, sobre 1.000.000, porque estamos llevándolo a metros cúbicos, dividido la temperatura, que es B5, B5 es de la constante universal y D4 es la temperatura del fluido en el punto 1, entonces lo que entramos son 0.65 moles en el punto 1. La masa molar aparente del aire es 28.967 gramos por mol. Entonces la masa que ingresa es de 18 gramos, digamos, masa molar aparente por el número de moles, y ingresan casi 19 gramos en el punto 3. O sea, no es lo que ingresa, es la cantidad de masa que hay en el punto 3. O sea, lo que ingresa más lo que se desprende. Aguárdenme, jóvenes, un momentito, por favor. Ok, jóvenes, ¿están siguiéndome? ¿Siguen ahí? ¿Están ahí? ¿Sigue Leo? ¿Aló? ¿Están? Sí, sí, sí. Ya, Sí, perfecto. ingeniero. Perfecto, entonces hemos encontrado la masa, ¿no? Hemos encontrado qué cantidad de masa tenemos ahí. Ahora vámonos al punto 2. El punto 2 sería, aquí está, llegar a este punto 2. Sabemos la cantidad de masa que hay, sabemos la cantidad de moles que hay, sabemos la presión de descarga, pero hay que encontrar ahora el volumen, y podemos usar P por B a la gama para encontrar el volumen del punto 2, ¿no? P por B a la gama constante, y encontrar que el volumen 2 es igual al volumen 1 por P1 sobre P2 a la 1 sobre gamma. Perfecto. Entonces encontramos el volumen 2, ¿no? Entonces ahí está. Volumen 2 sería igual a B10 que es el área, por G3, que es el desplazamiento, área por desplazamiento, es el volumen 1, ¿no? Volumen 1 por B2 sobre B3, que sería P2 sobre, o P1 sobre P2, elevado a la 1 sobre B15, que es el gamma. 1 sobre B15, que es el gamma. 1 sobre B15 es el gamma. Entonces P por B, o B1 por P1 sobre P2 a la 1 sobre gamma, y obtenemos el volumen 2. O sea, lo que teníamos, un volumen 1 de 15.000 litros, 15.000 centímetros cúbicos, 15 litros, se nos reduce a 3 litros, ¿no? Ahí arriba. Y la temperatura, P por B igual a nRT, entonces temperatura es igual a PB sobre NR, ¿no? El número de moles lo tenemos porque el número de moles es el mismo. P
la presión por el volumen. Espera, entonces no se puede habilitar así nomás, ¿no? Ahí está, bueno, lo callamos al compañero. Presión por volumen sobre R, la constante universal, y por el número de moles, y tenemos la temperatura 12, o sea, se nos subió a 526 Kelvin, que son 233 Celsius. Es la temperatura que estamos descargando, o sea, pues ya no es como en los líquidos, que la temperatura no sube, aquí la temperatura se nos va para arriba. El volumen 3 lo sabemos, el volumen 3 está dado por el área que teníamos residual, ¿no? El área residual, que sería el punto más superior de 1 centímetro multiplicado por el área, entonces tenemos el volumen 3. La presión 3 es la misma que en el punto 2, o sea, no cambió la presión. Y con esto encontramos el número de moles, porque tenemos la temperatura también, sigue siendo la misma temperatura, la temperatura sigue siendo la misma, P por V en RT, entonces P por V sobre RT nos da el número de moles, y los moles se nos ven reducidos a 0.06 moles. ¿De cuánto? De la cantidad de 0.65, los moles se reducen a 0.06, a una décima de los moles que teníamos en el punto 3. Y esa masa ya se vuelve lo que tenemos, una masa bonita de 28, ¿cómo está? La masa de 18 gramos se nos va a la décima parte, a 1.9 gramos, que lo residual ahí. Este volumen, esta masa que queda retenida, tiene que ser expandida. Entonces expandimos. El volumen 4 es P por V a la gamma, entonces esto es igual a V3 sobre P3 sobre P1 elevado a la 1 sobre gamma, no, a la 1 sobre gamma. Y eso nos da 1.6 litros, o sea, para un poquito. Entonces aquí tenemos 1.6 litros, ya en este punto 4 ya nos viene con 1.6 litros. Está bien, 1.67 litros para el punto 4. Ahí tenemos el punto 4. La presión del punto 4 es la misma presión que del punto 1, 100 kilopascales. Los moles es los mismos moles que tenemos en el punto 3, porque no admitieron nada. Y la temperatura casualmente nos sale exactamente la misma que del punto 1, que son los 15 grados, ¿no? Es la misma temperatura. ¿Cuál es la cantidad de masa evacuada? La cantidad de masa evacuada es la masa 1 menos la masa 3. La cantidad que evacuamos son 17.02 gramos en una embolada, ¿no? A 21 botamos, y en eso evacuamos 17 gramos de aire. En un ciclo, ¿no? En un ciclo son, aquí está, son 4 pistones, o sea, 4 veces eso, lo que eliminamos, ¿no? 4 veces 17, son 68 gramos en un ciclo. El caudal másico, ¿no? Por G5, por los RPM, que son los 300 RPM, dividido entre 60, el caudal másico va a ser de 340 gramos por cada segundo, ¿no? 340 gramos por segundo. Pero el trabajo del compresor, ¿cuánto trabajo en comprimir? Pues es directamente B13, que es CP 1.005 por la diferencia de masas B22, que tenemos la temperatura 2 menos la temperatura 1 de 4, que es menos los 215 grados Kelvin, por B20, B13, por B13 es 1.5, y B20 es la masa, ¿no? Entonces, la diferencia B20 es la masa 1, ¿no? B20 es la masa 1. Entonces, el compresor es con la masa 1 y la expansión es con la masa 3, ¿verdad? Entonces, este trabajo es negativo porque estamos comprimiendo, y un trabajo de compresión es negativo, a diferencia del trabajo de bomba es positivo, y hemos visto eso, cómo se analiza.
Entonces, el trabajo de compresión menos el trabajo de expansión que realizamos es los kilojoules en un émbolo, ¿no? Pero tenemos ¿cuántos? Tenemos cuatro. Ahí tenemos cuatro, entonces por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y nos da la potencia del compresor, ¿no? Con ese caudal másico tenemos 91 kilowatts en el compresor. Entonces, un compresor de 91 kilowatts. Con esto hemos logrado hacer el compresor, ¿no? Aquí tenemos más. Aquí el caudal másico, los 840 gramos por segundo, el salto de entalpía 544 kilojoules por kilogramo, la eficiencia volumétrica, ¿no? Que tenemos el volumen 1 y el volumen 3, lo que queda, el volumen 4, lo que resulta del volumen 3, y la eficiencia volumétrica, que es cuánto debemos sacar dividido L4 menos L7, L4, que es el volumen 1, menos L7, que es lo que queda, dividido L4 menos L5, y nos da una eficiencia del 91%, o sea que, oye, la eficiencia volumétrica es del 91%, ¿no? De lo que deberías haber evitado, solamente se está sacando el 91%. Y el rendimiento volumétrico, aquí tenemos el rendimiento volumétrico H19 sobre H17, H19 0 sobre el volumen de admisión, cuál es el volumen total sobre el volumen de admisión, y solamente el 89%. Aquí estamos viendo cuánto es lo que realmente evacuamos, pero con respecto al volumen 3, con respecto a todo. Entonces, el rendimiento volumétrico, sacamos 15 litros de lo que debíamos haber sacado, solamente sacamos B0 menos B4 sobre los 15 litros, y nos da volumen de admisión 14 litros sobre el volumen total de los 15,7 litros. Me da una eficiencia volumétrica del 89%, ¿verdad? Con esto hagamos este gráfico bonito. Este gráfico podemos cambiar, sí, podemos cambiar. O sea, si quiero ver qué ocurre, estamos con 1500 kilopascales, veremos qué ocurre. Con 1500 kilopascales, vean, hay que comprimir mucho más, ¿no? Hay que comprimir mucho más y hay que evacuar mucho más. Nuestra eficiencia volumétrica baja, ¿no? Esto ya bajo del 90%, está en el 86%. Y la potencia que nos pide, con esto ya nos va a pedir una potencia de 110 kilowatts, 110 kilowatts, porque ya está llevando hasta 1500. Esto estamos en valores absolutos, ¿no? En valores en presión absoluta, 100 kilopascal, 1000 kilopascal de presión absoluta, para no tener que adicionar la presión barométrica, ¿no? Entonces, con 1000 kilopascales, entonces aquí vemos, ¿no? La compresión, cómo ocurre la compresión, la evacuación, la expansión, la admisión, ¿no? Entonces, los 4 etapas del compresor. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Todo claro. Pero claro. Bueno, entonces con esto ya acabamos lo que son compresores y bombas reciprocantes, ¿verdad? Una consulta, ingeniero. Sí, señor. Eso es solamente para una etapa de compresión. ¿Qué pasaría si yo tengo varias etapas de compresión? No hay problema, tienes que seguirlo comprimiendo, pero tienes que tomar en cuenta cuando tienes reciprocantes que las masas tienes que seguir llevándolas las mismas masas más adelante, ¿se entiende? Sí, ingeniero, es que también ahí trabajan los interenfriadores y los postenfriadores, ¿no? Y tendría que también evaluar algo ahí. El problema que tienes, ya lo hemos visto aquí, lo cerré. O sea, el problema que tienes que a medida que vas comprimiendo, a ver si ahí está. Cuando comprimes en una relación de 10:1, o sea, comprimiste de 100 a 1000, ¿no? La temperatura ya se te subió, ¿no? En una compresión ideal,
La temperatura se te subió a 283 grados Celsius, solamente por comprimir de 10 a 1. Ya estás con 283. No te sientes ahí que te vas a quemar el trasero, ¿verdad? Ya 283 grados es aceite hirviendo, ¿no? Y imagínate si ya subes a 15 bares, si subes a 15 bares, la temperatura ya se te va a 321. ¿Te das cuenta? Y es una Sí, ingeniero. temperatura bastante alta. Por cada ¿Qué? incremento de presión hay un incremento de temperatura en gases, ¿no? Los gases se elevan, pues, lo que no ocurre lo que no ocurre con el líquido. El líquido lo comprimes le aumentas la presión al líquido y el líquido no aumenta la temperatura, no tiene problema, la temperatura es casi isotérmica. Pero en los gases, el proceso de compresión va a elevar la temperatura necesariamente. ¿Quieres volver a comprimir? Bueno, mejor enfriarlo, ¿verdad? No sigas aumentando, porque imagínate, vas a llegar por ponerte a 20 bares, ¿no? Ya estás con 1000 grados. Imagínate si quisieras hacer como en el agua, que hemos mandado a 60 bares, ¿no? Son 60 bares así. Y la temperatura está en 600, ¿no? La temperatura está en 625, con, con 60 bares, ¿no? Con 60 bares. ¿Te das cuenta? Sí, ingeniero. Entonces tienes que enfriar, tienes que enfriar. Necesariamente un intercooler es necesario para comprimir más y más y más, ¿no es? Sí. Otra consultita, ingeniero. Aquí, digamos, así como usted lo está calculando para una sola etapa de compresión, Sí, es una etapa de compresión, ¿es cierto? Con cuatro pistones. sí. ¿Tengo que calcular yo la potencia para cada uno de los pistones o ya estoy calculando la potencia directa para el sistema con cuatro pistones para esa etapa, para la etapa uno y para la etapa 2? Ya estás, cuando calculaste el caudal másico, tú pusiste este caudal másico, ahí está, un ratito. En la compresión lo hemos calculado para una masa 1 kilojoules. Hemos calculado para un pistón. Esto hemos calculado para un pistón. A ver, estamos viendo ahora aquí. B22 menos D4. B22 menos D4, que es salto de temperatura, por B13. Por B13, que es el CP, y por B20, que es la masa 1. O sea, estos kilojoules que hemos calculado es para un émbolo, ¿no? Para un émbolo. Entonces, estos kilojoules hemos calculado para un émbolo. Esto para un émbolo, y esta es la diferencia para un émbolo. Es solamente para un émbolo, ¿no? Porque hemos calculado para esa masa, no para 4 veces esa masa, sino para una masa. Es para un émbolo. Y cuando hemos calculado la potencia, hemos calculado el caudal másico en gramos por segundo, pero este caudal másico está para los 4 émbolos. Este es gramos por ciclo, ¿no? Que está multiplicando a los 4. Está multiplicando a los 4, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del gramo por ciclo, es el caudal másico gramos por segundo, y la potencia del compresor. Estamos calculando la potencia, los gramos por ciclo, ¿no? Que sería B38 por B13, ¿de dónde está el B13? Que es el calor específico a presión constante, por por B22, que es la temperatura 2, menos D4, que es la temperatura 1, dividido 1000. Entonces estamos calculando con la potencia para todo, porque hemos calculado el caudal másico de todo, del sistema, ¿te das cuenta? Entonces, para la potencia hemos calculado con los 4 pistones, ¿no es? Sí, ingeniero. Porque estamos con 840 gramos por segundo, que es a los 4 pistones, porque cada pistón en cada embolada da solamente 17 gramos. Entonces, los 840 gramos por segundo es la cantidad de masa que evacúas con los 4 pistones. ¿Está? Sí, ingeniero. De igual manera, Ok. yo podría calcular, ¿no, ingeniero, esa potencia si tuviese, por ejemplo, dos etapas de compresión, ¿no? Directamente para todo el sistema. ¿O es necesario que calcule para cada etapa la No, potencia? no, lo tienen que hacer para las etapas de baja y luego para las etapas de alta, por partes. Ok, ingeniero. Eso era mi duda. No, o sea, la etapa de baja, porque ya cuando sales de la etapa de baja enfrías y le metes la etapa de alta. O sea, lo tienes que hacer por separado, como si fuera. Tengo 4, 2 de baja, 2 de alta. Bueno, calcular las de baja, las 2 de baja primero, y después calcular las 2 de alta. ¿Está bien?
Ok, Algo ingeniero. interesante, algo interesante, vean esto. Es reciprocante. Se supone que como reciprocante, ¿no? Como reciprocante, no debería cambiar, no debería cambiar el caudal en función de las presiones de descarga. Pero veamos esto, si estamos con 1000 kilopascales, evacuamos 340 gramos por segundo, ¿verdad? 340 gramos por segundo a 1000 kilopascales. Si vamos aquí a 1500 kilopascales, ¿no? 1500 kilopascales, baja el caudal a 327. Si llevamos a 3000 kilopascales, ya nos damos cuenta que la masa se va a 293. O sea, no es que la masa que evacúas va a ser siempre la misma. Entonces, nosotros podemos hacer esta curva. Hemos hecho una curva para compresor reciprocante con qué caudal másico tiene y cuál es el salto de entalpía que tiene. O sea, una curva de entalpía en función del caudal másico, ¿verdad? En las bombas es de esperar que en una bomba, ¿no? Independiente de cuál sea la presión que evacúes, el caudal que vas a botar es casi el mismo, siempre el mismo. ¿Se entiende esto? No, es el mismo caudal, cualquiera sea la presión que requieras. Pero ¿quién te pide la presión? Normalmente la presión te pide el sistema, no te pide la bomba. La bomba te va a sacar a la presión que necesites, pero siempre te va a botar el mismo caudal. El compresor reciprocante, es una bomba reciprocante. El compresor reciprocante, vean esto. Hay una caída del caudal a medida que aumentamos la entalpía, ¿no? O sea, es mejor usar el término entalpía que el término presión. Si bien nuestro objetivo es aumentar la presión, pero lo importante del compresor es que está haciendo un trabajo isoentálpico, es un trabajo, o mejor dicho, es un trabajo como Isentrópico. salto de entalpías y no como salto de presiones, ¿no? O sea, porque estás ambos subiendo presiones y temperaturas. Entonces, esto es un salto entálpico más que un salto de presión. ¿Se entiende esto, jóvenes? Sí, ingeniero. Es porque es Entonces, reversible, ¿no? El proceso. no, 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 es reversible, sí, pero no es la idea. O sea, cuando hablas de bombas, hablas de salto de presión. Cuando hablas de gases, hablas de saltos entálpicos. Bueno, o sea, está bien, te interesa la presión de descarga, el objetivo es la presión de descarga, pero lo importante de un compresor es el salto entálpico, las entalpías, ¿no? Porque todo está basado en las entalpías, ¿no? En las entalpías, en el punto uno y en el punto 3, ¿no? O sea, las entalpías, cuánto es el salto entálpico que te está produciendo el compresor, porque está aumentando la presión, pero también está aumentando la temperatura, o sea, lo que te interesa es el salto entálpico, ¿está bien? Listo, ingeniero. Sí, sí. Entonces, con esto, tú puedes hacer una curva de entalpías en función de los caudales. Y fíjate que a medida que aumenta la entalpía, o sea, aumenta la presión de descarga, aumenta la entalpía, entonces existe una reducción del caudal. No es como las bombas, que es una recta hermosa, más presión, menos presión, me importa un comino, yo te largo este caudal y punto. En los compresores no, necesitas más entalpía, más presión, el caudal que te voy a evacuar es menor. ¿Por qué razón el caudal es menor? Porque sencillamente esto va a ir más arriba y va a evacuar con el caudal más arriba, más caudal, y el punto 4 se va a ir moviendo hacia el punto 1, ¿no? Se va a ir aumentando. Entonces, eso hace que tengamos cada vez menos caudal, a medida que aumentamos la entalpía. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, entonces ahora todavía no lo voy a pasar porque después vamos a la parte de centrífugos, ¿ya? Después vamos a la parte de centrífugos y entonces tenemos que ver todo esto más adelante. El día sábado, ¿verdad? Día sábado. Sí, ¿Ok? ingeniero. Dame un ratito, por favor. Con tus emociones. Pues, bravo, 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 bravo. Ahora sí. Entonces,